El pánico y la paranoia se han desatado en la CDU. Las encuestas electorales más recientes confirman la peor noticia para la CDU. El punto de quiebre de 2030 está casi alcanzado. Y cuando Friedrich Merz dijo que quería reducir a la mitad a la AfD, simplemente lo escribió mal. En realidad, lo que quería decir era que quería reducir a la mitad a la CDU. Ya casi ha logrado ese objetivo. Hoy vamos a ver eso. Y si apoyaras este canal, me encantaría que le dieras like y te suscribieras. Porque al final vimos otra vez la representación de la obra de teatro Autolesión frente al muro de contención. Y eso da exactamente en el clavo. Los verdes votaron conscientemente junto con la AfD, incluso cuando se les preguntó directamente, mientras que la CDU sigue aferrándose con firmeza a ese muro de contención y se autolesiona allá atrás. Las encuestas electorales más recientes, se las muestro rápidamente, demuestran claramente que el punto de inflexión ha llegado. El pánico y la paranoia se han desatado. Y quien aún no se haya dado cuenta en la CDU, lo hará a más tardar la próxima semana. Todavía no hay reformas fiscales dignas de mención. Y la próxima semana, el crecimiento económico tendrá que ser revisado a la baja nuevamente. Simplemente no podemos mantenerlo. Ese raquítico 0.3% de crecimiento no se va a dar. Y la Asociación de Contribuyentes, por su parte, exige un recorte de al menos el 10% en subsidios y beneficios fiscales. A eso, el SPD le ha dado una negativa muy clara. No van a retirar nada aquí. Mientras que la AfD todavía está aproximadamente 5 puntos porcentuales detrás del conjunto de los partidos de gobierno según las últimas encuestas, ahora ha estallado el pánico. Eso en una tarde de sábado. Tenemos un canciller sobre el cual Carsten Lindemann volvió a salir en su defensa y dijo que no es posible que excluyamos a este canciller. Ahora que quiere implementar algunas reformas, vemos que esta persona, a más tardar mañana, habrá caído aún más en las encuestas. Y ya casi está rozando el umbral del 10% de satisfacción. Eso nunca había pasado antes. Con eso, es el político más impopular que ha existido en este planeta. Eso hay que digerirlo. Y ese es nuestro canciller. Un aspirante a canciller federal de segunda. Las propuestas anteriores no son suficientes. Tenemos que subir al 10%, dijo el presidente de la asociación, Rainer Holznagel, a los periódicos del grupo mediático de Baviera. El jefe de la bancada de la Unión, Spahn, se había pronunciado anteriormente a favor de una reducción general de todas las subvenciones y ventajas fiscales en solo un 5%. Con eso también se pretende financiar la reforma fiscal planeada por la coalición CDU, CSU y SPD. Y si uno puede interpretar correctamente los informes de prensa, entonces Lars Klingbeil ha dicho aquí muy claramente que él no trabajará en este proyecto de esa manera. Él quiere gravar a los ricos, no ve otras posibilidades y mucho menos reducir estos subsidios. Y precisamente por esta razón, él rechazará cualquier propuesta, incluso ahora lo que está por encima del 10%, incluso el 5% de Jens Spahn fue rechazado. Quieren usar el dinero, no repartirlo indiscriminadamente, sino que hay que gravar a los millonarios y multimillonarios de este país de tal manera que veremos aún más fuga de capitales de Alemania. Cualquier otra cosa ya no se puede hacer con el SPD. Ella sabe que si se retiran estos subsidios, las cosas se van a poner realmente feas, incluso para el SPD, porque entonces ellos tendrían que lidiar con el umbral del 10% y al mismo tiempo eso le daría un nuevo impulso a la CDU. Y simplemente no quieren dejarle ese terreno político al otro partido gobernante, porque aquí ya se empezó a luchar por la mera supervivencia. Eso es lo que ya hemos visto en las encuestas. Señor Carsten, la verdad es que incluso como observadora política, en este momento es bastante difícil mirar con optimismo hacia el futuro político de la coalición entre la CDU y el SPD. Y por supuesto, una se pregunta, ¿qué está pasando actualmente dentro de esta coalición? Y creo que aquí todos están al tanto. La base del SPD y la base de la CDU están haciendo todo lo posible, y de verdad me refiero a todo, para tumbar a estos partidos de gobierno, para cortar a su propio personal. Están en puro pánico. Ni siquiera quiero saber qué pasará cuando lleguen las próximas encuestas electorales de Sajonia-Anhalt, de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y, mucho más importante, cuando lleguen de Baviera. Porque Baviera es la clave de la elección.
Porque si aquí también ocurre un desastre total para Markus Söder, sí, entonces la CSU habrá conseguido, no por mérito propio, sino por pura suerte, casi podría decir, quedar incluso por debajo del SPD. Y entonces el SPD supera a la CDU y la CSU fracasa en el umbral del 5% porque han dejado un caos total. Ahora han ofrecido nuevas citas para la próxima semana. Por un lado, Katarina Reiche, quien vuelve a revisar a la baja el crecimiento económico, tal vez a 0.1, tal vez con un poco de suerte, a 0.2%. Se ha programado una cita para Lars Klingbeil, quien luego deja muy claro que aún no tiene una reforma fiscal y que no puede sacar esa reforma fiscal de la nada. Y probablemente incluso habrá un presupuesto suplementario, porque todavía no se pueden poner de acuerdo sobre el balance presupuestario, ya que falta demasiado dinero y el freno a la deuda está tan grabado en piedra como dice la CDU. No se va a flexibilizar el freno a la deuda, no en este momento, y con eso, bueno, en realidad es el final. A menos que se cree un presupuesto suplementario o que se vuelvan a desviar los fondos de su propósito original. Pero creo que esta votación que ahora se ha realizado precisamente entre los verdes y también la AfD fue en realidad otra señal de violación constitucional. Y también votamos en el Bundestag. Uno se da cuenta de que en el fondo este país ya está en una crisis política desde que fracasó la coalición del semáforo. Desde entonces la población siente cierto optimismo político. Se tenía mucha esperanza en la coalición CDU-SPD y en el fondo la coalición CDU-SPD simplemente no ha cumplido hasta ahora. Un momento, todos tuvimos esperanza porque nos mintieron de principio a fin. Incluso yo tenía esperanza, mientras que muchos, y ayer Horst me volvió a escribir abajo, un espectador habitual mío me dijo, te lo dije, esto es lo que iba a pasar. Y sí, muchas personas tenían razón, especialmente aquellos que dijeron no, la CDU y también el SPD, en este momento no son compatibles. Y habrá un caos aún mayor que si estos dos partidos siguieran gobernando juntos. Y ahora casi se está excluyendo al 30% de todos los votantes a nivel federal. Mientras tanto, la CDU, y eso ni siquiera aparece en las encuestas electorales, ya quiere suavizar el cordón sanitario respecto de la izquierda, lo cual por supuesto es absolutamente inaceptable, especialmente para muchos votantes de la CDU. Entonces, textos como disparar a los ricos, eso la CDU todavía no lo ha olvidado, o muchos votantes de la CDU tampoco lo han olvidado. Y establecer un anticapitalismo aquí en Alemania es para la CDU algo absolutamente inaceptable y también sería algo completamente nuevo que podría surgir. Y precisamente por esa razón las próximas encuestas electorales de la próxima semana aclararán hasta qué punto este canciller podrá continuar aquí. Que ahora muestre esa dinámica, que la haya tomado y, tengo que decirlo de verdad, que esté siendo destruido así, personalmente no habría pensado que todo esto sucedería tan rápido de manera exponencial. Por eso, como ya dije, ahora hay pánico, sobre todo en la CDU. La próxima semana se van a reunir para ver si todavía hay un futuro con este canciller. Ha deliberado y posiblemente ha allanado el camino al fascismo. Y detrás del muro de contención, la AfD silba y ya está haciendo el siguiente pedido de palomitas de maíz, porque la próxima función de esta obra de teatro seguramente llegará. En buenas mociones ellos votan a favor y se dice que aquí se apoya al fascismo. Los verdes simplemente deberían haberse quedado sentados. Simplemente deberían haberse quedado con su propia moción y no haber votado. Y creo que sí, y no sé cómo lo ven ustedes allá afuera. Pero creo que con cada ley que beneficia, aunque sea un poco a la economía, con cada ley que aquí en Alemania haga avanzar a la gente, les dé esperanza o algo parecido, da igual quién vote a favor. Y los verdes tenían la posibilidad de simplemente quedarse sentados con su propia propuesta, no hacer nada y el asunto se habría terminado. No puedes pararte ahí y decir, sí, pero ahora la AfD está silbando y ya se están pidiendo más palomitas porque ayudaron a decidir una buena ley. Es un hecho, sí. Ja. Hubo 2 rondas de votación más, rondas de votación fallidas porque en la primera vez no se pudo reconocer una mayoría, entre comillas.
Se volvió a votar y entonces se dijo claramente, oye, hay una mayoría con los verdes, con el BSW. Y el BSW ya había dicho antes, van a apoyar las propuestas de la AfD si son buenas o también van a votar con la AfD si las propuestas son buenas. Y esta propuesta era una buena propuesta, porque era para la economía. ¿Quién exactamente estuvo de acuerdo ahí? La AfD obviamente volvió a hacer trampa, pero eso no importa, a menos que creas en la magia negra y pienses que ahora, de alguna manera, los votantes de los verdes ven a Björn Höcke como alguien un poco más inofensivo, solo porque los verdes, por su causa, es decir, el bienestar animal, lograron una mayoría con la AfD. Para todos allá afuera que quizá no conozcan de política, Björn Höcke no está en Sajonia, el señor Orbán está en Sajonia y el señor Kretschmer está en Sajonia. Y ahí ya se han acercado un poco varias veces. Y el otro partido que también estuvo ahí fue el BSW, que también estuvo de acuerdo, que en realidad también tiene la mayoría precisamente en ese estado federal, donde por cierto un gobierno minoritario funciona bastante bien con el SPD. Se pueden poner de acuerdo en muchos temas, pero también hay que aceptar cuando la oposición logra aprobar algo. ¿Y por qué la AfD hizo trampa en eso si solo vota a favor de las mociones? No lo entiendo del todo. O sea, sí, la AfD vota a favor de una moción. Está bien, entonces la AfD es mala, pero aún así votamos a favor. La AfD no vota a favor de la moción. Sí, la AfD es mala porque no vota a favor de la moción. La AfD presenta una moción que se rechaza automáticamente porque la AfD es mala. Y Höcke al parecer dirige la AfD en todo el estado federado. Me lo puedo imaginar muy bien porque eso es lo que siempre escucho una y otra vez de esos reporteros tontos. Pero en realidad eso solo fue una declaración absurda. Si hubiera sido en Turingia tal vez lo habría dejado pasar. Pero ahí los verdes nunca habrían votado junto con la AfD. ¿Y por qué no?